Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 19 de noviembre del año 2024. Comenzamos. Bueno, pues todo parece indicar que los demócratas quieren retirarse del poder con la peor de las imágenes que se puede tener en política. Definitivamente no planean regresar por medios democráticos al poder. Y es que en las últimas horas se informó que lamentablemente Ucrania ha realizado el primer ataque con misiles de largo alcance en contra de Rusia, tal y como se los había autorizado el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Ucrania dispara misiles contra Rusia que impactaron en una zona conocida como Briansk en torno de las 3:25 de la madrugada en el tiempo local de Ucrania. Ante esto, el gobierno de Rusia, el gobierno de Putin, dice que habrá consecuencias por este ataque, aunque en este momento pues no se precisa cuáles podrán ser. Desde Bélgica, sede de muchos poderes importantes y siniestros, como es la OTAN, dice que no dejarán que Rusia se salga con la suya en Ucrania. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado en las últimas horas un decreto que posibilita utilizar armas de destrucción masiva, armas nucleares, como una respuesta. Se anda rumorando que, en teoría, si Estados Unidos entrara en una guerra, esto impediría que Trump pudiera tomar posesión como presidente de los Estados Unidos y que por tanto sería uno de los últimos recursos desesperados de la élite que representa Joe Biden, porque evidentemente son ellos quienes le ordenan hacer esta clase de cosas al actual presidente de los Estados Unidos. Que por cierto tuvo una reunión importante en el G20 con funcionarios autoritarios. Algo que también podemos destacar el día de hoy es que Claudia Sheinbaum simpatizó con violadores de derechos humanos en la cumbre del G20. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Se reunió con Lula, que ha censurado la libertad de expresión y ha reprimido con golpes, con todo el peso de la injusticia, a aquellos simpatizantes de Jair Bolsonaro. Lula da Silva, que recordemos que es uno de los cofundadores de aquel grupo comunista conocido como el Foro de Sao Paulo, junto con los autoritarios Hugo Chávez y Fidel Castro, ambos personajes ya por cierto fallecidos. También tuvo reuniones con Justin Trudeau, el que utilizó las fuerzas de represión contra los manifestantes contra la vacunación forzada. También se reunió con el autoritario Emmanuel Macron, que es uno de los presidentes más odiados en nuestro tiempo, que en alguna ocasión declaró algo muy horrible, dijo: quiero joderle la vida a aquellas personas que no acepten la vacunación. También se reunió con el dictador de China, con Xi Jinping, que es un gran explotador, un gran destructor del medio ambiente en Sudamérica, pero eso tampoco le importó a Claudia Sheinbaum. Ella confraterniza, ella intima, tiene simpatías por todos los gobernantes autoritarios. Ahí se ve claramente con quién se reúne. No se reúne con aquellos funcionarios, con aquellos políticos que defienden los derechos humanos, que garantizan la libertad de expresión. No se reúne con ellos, sino que en el G20 frecuenta a los más autoritarios, a los que más han violado derechos humanos, a Biden, que generó 2 guerras en su gobierno con más de 1 millón de personas que han perdido la vida,
nos indica, ¿no? Nos indica por dónde va el rumbo de Claudia Sheinbaum, a quienes considera sus aliados y a quienes no. Bueno, vamos a tratar de profundizar precisamente sobre esta nota, el ataque que ha hecho Ucrania y que pone obviamente en severo peligro la paz y la seguridad internacional. Todas estas políticas obviamente no queridas, no aceptadas por el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. Ucrania afirmó durante el martes que disparó misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos, lo cual compromete obviamente las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Para el gobierno de Rusia, esto genera una nueva fase en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y volvió a recordarles que, que Rusia tiene miles de cabezas nucleares, miles de ojivas nucleares. Eso no le ha importado en ningún sentido al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno que aún encabeza Biden, que por lo visto quiere ser recordado como uno de los presidentes más odiados, más repudiados, más lamentables que ha tenido Estados Unidos. Un funcionario confirmó a una agencia de noticias que el ejército había bombardeado la región fronteriza con Rusia, conocida como Bryansk, con misiles estadounidenses de largo alcance conocido como ATACMS, ATACMS, después de que Rusia ha denunciado también este ataque. El canciller ruso Sergei Lavrov afirmó que esto abre una nueva fase en la guerra de Occidente contra Rusia y que tendrá una respuesta acorde. Bueno, al parecer todavía va a seguir con una respuesta proporcional al ataque, o sea, no pretenden exagerar las cosas. Esto lo dijo en un comunicado de prensa en Río de Janeiro, donde participó en la cumbre del G20. El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, autorizó la semana pasada que Ucrania pueda utilizar estos misiles, lo cual obviamente dificulta la situación para el mundo, para la estabilidad económica e internacional. Y se sigue obviamente con el mismo discurso en otros países como por ejemplo Finlandia, Suecia, pues han comenzado a circular comunicados en los que le dicen a la población a través de miles de volantes, lo cual es algo primitivo, exagerado, ¿no? Sobre todo tomando en consideración que son países donde están bastante digitalizados, pues ¿por qué hacer toda esta farsa de distribuir volantes diciendo que la población se tiene que preparar para una guerra, cuando podrían comunicarlo directamente a través de redes sociales, un anuncio, un comunicado oficial del gobierno, un anuncio a través de las principales televisoras de esos países? Pues es parte de la espectacularidad o parte de la tendencia que tienen estos gobiernos a fomentar situaciones de tensión, de terror, de inestabilidad, de preocupación en sus poblaciones, para hablar de que se estaría confirmando el inicio de una tercera guerra mundial, que Dios no lo quiera, que Dios no lo permita. Y esas son la forma en la que se conducen estos jefes de Estado, que por lo visto obedecen a otros intereses y con justificada razón se les ha repudiado al punto de, en estas elecciones de 2024, ejercerse el voto de castigo y retirarles definitivamente de ese cargo. Por lo mientras, el presidente de los Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump, ya anunció pues nuevos nombramientos. Nada aparentemente cambia hasta el momento con relación a lo que se tiene previsto hacer, su proyecto de gobierno, que esperemos que sea muy exitoso. En Ciudad de México, un sujeto acuchilló a 4 hombres en el metro Tacuba y se lanzó posteriormente a las vías del metro, donde fue posteriormente detenido por elementos de seguridad de la ciudad. Donald Trump nombra a Howard Lutnick como secretario de Comercio.
Tras el derrumbe de la autopista Orizaba-Puebla el pasado 25 de octubre, sigue la reconstrucción en el tramo conocido como de Acatzingo. En México detienen a directora de la cárcel de Mixquiahuala en el estado de Hidalgo por permitir la liberación de algunos criminales. En Rusia, el gobierno de Vladimir Putin, el presidente Putin, firma un decreto que autoriza el uso de armas nucleares tras ataque de Ucrania, manejado como una posibilidad. En Tamaulipas, 2 policías perdieron la vida en enfrentamientos en carretera en entrada con el municipio de Méndez. Sigue la violencia y la inestabilidad en un estado gobernado por el partido Morena. Estados Unidos sanciona a 9 mexicanos, los acusa de tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. El Departamento del Tesoro informó que los está sancionando por tráfico de fentanilo y heroína. En mi opinión, el gobierno saliente de los Estados Unidos, el gobierno encabezado por Joe Biden, busca generar una guerra con Rusia para sabotear la toma de posesión de Donald Trump. Esperemos que no lo logren. Música. Bueno, pues en el mundo de los espectáculos comete un error el vocalista de la agrupación Maná. Dijo prácticamente que los regios son los únicos que trabajan en México, que si todo México fuera tan trabajador como la gente de Nuevo León, que el resto de México se convertiría en una potencia económica. Pero pues esta idea que está manejando da a entender que solo los regios trabajan en México, que solo el norte de México trabaja y que el sur no hace absolutamente nada, lo cual no es verdad. Entonces, pues con esta clase de planteamientos es frecuente que se generen odios y enfrentamientos entre los mexicanos, que recordemos que acabamos de experimentar 6 años con López Obrador en que constantemente azuzaba el odio del norte contra el sur y del sur contra el norte. En Argentina, el gobierno de Javier Milei retira a 3 oficiales de las misiones de paz de la ONU en el Líbano, una organización que constantemente ha sido ligada como a una protección del grupo terrorista islámico Hamás. En Bélgica, la OTAN impulsa la guerra contra Rusia, declara que Putin no debe de salirse con la suya en cuanto a Ucrania. En el Líbano, al menos 200 niños han perdido la vida en los ataques realizados por el Estado de Israel contra el Líbano, presuntamente para derrotar o para aniquilar la presencia de los activos del grupo terrorista Hamás. En Brasil, Claudia Sheinbaum simpatiza con violadores de derechos humanos en la cumbre del G20, con Biden, con Macron, con Luis Ignacio Lula da Silva y con Trudeau, primer ministro de Canadá. Por ejemplo, Lula da Silva censuró X por su intolerancia contra las opiniones diferentes, las críticas a su mal gobierno, contra la libertad de expresión. Impuso múltiples sanciones económicas en contra de X e incluso contra otras empresas de Elon Musk, mostrando obviamente su respaldo a la censura y al autoritarismo. Biden, que también se dio cita en la cumbre del G20, ocasionó 2 guerras en Ucrania e Israel. Las permitió y no solamente las permitió, sino que las incrementó destinando más de $145 billones para fortalecer esos conflictos. Estos conflictos han dejado como saldo más de 1.26 millones de personas sin vida. El sello distintivo, ¿no?, de los gobiernos demócratas pues es generar guerras. Recordemos los 8 años de muerte y destrucción generados por Barack Obama. También Claudia Sheinbaum se reunió e incluso le besó la mano. ¿Sí? Emmanuel Macron le besó la mano a Claudia Sheinbaum. Esto que incluso lo destacó en su portada el órgano oficial de propaganda y desinformación Diario La Jornada. El panfleto La Jornada, que es un medio de López Obrador, destacó como si fuera una graciosada, como si fuera algo bueno, que el dictador Emmanuel Macron le haya besado la mano a Claudia Sheinbaum, una judía búlgaro-lituana sin ancestros mexicanos que ocupa la presidencia y que es hija de extremistas comunistas. Entonces, creo que es un mensaje muy claro. Emmanuel Macron, que es un político impuesto por la banca Rothschild a Francia y que es uno de los presidentes más odiados, sobre todo uno de los presidentes que más daño le ha hecho a ese país. Pues ahí tenemos a Emmanuel Macron,
que con anterioridad ha dicho cosas tan terribles como que quiere afectar la vida de todas las personas que no se sometan a sus tratamientos por la fuerza. También Claudia Sheinbaum tiene amistad con Trudeau, quien usó la fuerza de represión para golpear a manifestantes contra la vacunación forzada. Sin embargo, aquí hay que hacer una reserva, porque recientemente el gobierno de Canadá está muy molesto porque Sheinbaum, por órdenes de López Obrador, está destruyendo el poder judicial, está destruyendo los organismos constitucionalmente autónomos que garantizan la imparcialidad, la libre competencia en nuestro país empresarial. Pues bueno, digamos que Trudeau no está muy contento, o al menos no puede ser tan descarado de acercarse y celebrar a Claudia Sheinbaum, porque los empresarios canadienses, los empresarios estadounidenses, pues están tan molestos que incluso han exigido la expulsión de México del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Y hay una cosa muy interesante. Emmanuel Macron también simpatiza mucho con la dictadura del Partido Comunista Chino. Ha elogiado la tecnocracia y el sistema de vigilancia 24 horas que tienen en China. Pero tampoco lo puede decir muy públicamente porque obviamente él no se encuentra bien políticamente hablando, no tiene la suficiente aprobación de los canadienses. Pasamos a otras cosas. El funcionamiento de Pemex no es bueno. Pemex ha gastado 470.93 millones de pesos, que equivalen al 97% de su presupuesto en 2024. Para 2025, esto le asegura pocas capacidades de operación para emprender nuevas operaciones. En los hechos, entonces, podemos ver que es con López Obrador y con Claudia Sheinbaum el desmantelamiento de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Contrario a su discurso de que ellos lo están rescatando, no, lo están desmantelando. En México, pues se incrementan los robos en impuestos, ¿sí? Porque los impuestos no nos dan mejor seguridad, no nos dan alumbrado público, no nos dan calles sin baches, no nos dan carreteras seguras. Bueno, pues Claudia Sheinbaum para 2025 está programando que va a quitarle al pueblo de México 5.29 billones de pesos en impuestos. Dice que nos va a saquear 5.29 billones de pesos en impuestos, que superaría el monto de lo que ha recaudado el Estado mexicano en este año 2024. Pese a que la economía se encuentra deprimida, pese a que nuestra economía no se encuentra bien, pues Sheinbaum dice que se va a apropiar de todo ese dinero. En México, bueno, pues Donald Trump podría decretar estado de emergencia contra las pandillas de migrantes criminales, contra las pandillas criminales. Esto lo dijo durante una entrevista en su red social conocida como Truth Social. En Truth Social, pues Donald Trump está afirmando que se podrían utilizar incluso, evidentemente, las Fuerzas Armadas contra estos pandilleros que no van a salir de los Estados Unidos, aunque voluntariamente. Entonces lo que se está alertando es que el gobierno de Claudia Sheinbaum no tiene un plan para enfrentarse a esta situación. ¿Qué va a ocurrir si Donald Trump realmente envía a estos delincuentes? ¿A qué cárceles los va a colocar Claudia Sheinbaum? ¿O simplemente los va a dejar en libertad? Ya el problema no sería de Donald Trump, el culpable no sería Donald Trump. Si Claudia Sheinbaum no detiene a estos delincuentes, pues entonces las afectaciones que generan a la población serán únicamente su responsabilidad. En Brasil, Xi Jinping, miembro del Partido Comunista Chino, pues es la organización que ha tiranizado durante 75 años a China y encubren episodios históricos trágicos como la masacre de Tiananmen contra estudiantes. Con esa clase de políticos, represores, asesinos, pues es con los que se entiende Claudia Sheinbaum, son con los que ella simpatiza. Y no es cosa menor, por eso hay que destacarlo, que en el G20 ella se reunió con ellos, ella fraterniza con esa clase de personas. Corrupción. Un nuevo escándalo de corrupción, y es muy importante, con Andrés Manuel López Obrador. Pemex concedió contratos por más de 15 billones de pesos a una empresa conocida como Petrogesa, del empresario Gerardo Sánchez Sumaya.
Esto de hecho hoy lo tiene en su portada el periódico Reforma. Indica claramente que pues son 15 billones de pesos, imagínense esa suma de dinero. Y esto pese a que Sumaya, la empresa de Sumaya, está inhabilitada. Le entregaron estos contratos entre 2021 y 2024, o sea, plenamente López Obrador. Sumaya en Tabasco está denunciado ante la Fiscalía General por delitos graves como lavado de dinero y defraudación fiscal, pues eso no le ha importado a López Obrador y le concedió más de 15 billones de pesos en contratos. Así se ha saqueado a México durante 6 años de López Obrador. Porque este es solamente un caso, pero tenemos infinidad de casos reportados y además se siguen encontrando irregularidades por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Este ha sido el gobierno más ladrón de todos, superando a Enrique Peña Nieto, a Calderón, a Vicente Fox, a Ernesto Zedillo, a Carlos Salinas de Gortari. Lo supera a todos juntos en sus malos manejos de los recursos públicos. Corrupción. El periódico El Financiero consultó especialistas que denuncian que es mentira que Claudia Sheinbaum logre bajar el déficit fiscal en 2025. Antes que eso, comunican que la deuda se incrementará hasta en un 3% en el año 2025. En 2025 se pagarán 1.38 billones de pesos de deudas generadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este monto de pagar intereses de deuda de 1.38 billones de pesos supera los gastos en obras nacionales para México, supera los 836 mil millones de pesos que se estarían destinando para obras públicas en el año 2025. Tal es el grado de deuda que generó López Obrador, que supera 1.38 billones de pesos mexicanos. En México, con Andrés Manuel López Obrador, los delincuentes se robaron más de 4.320 millones de pesos en transportes de carga. Así está la inseguridad en las carreteras. El dato lo ofrecen las agencias aseguradoras. 4.320 millones de pesos entre el año 2020 y 2024 han robado los delincuentes en transportes de carga en caminos federales. O lo que es lo mismo, 4.32 billones de pesos. La delincuencia organizada entonces se ha enriquecido con el gobierno de López Obrador, porque hay que recordar que no solamente asaltan al transporte de carga, también asaltan o también hacen tomas clandestinas de combustible de los ductos de Pemex. Por tanto, pues toda esta fortuna les sirve como recursos ilimitados para seguir incrementando sus operaciones criminales, mantener el control de los municipios, de los estados y sobre todo también extender sus operaciones a otros países. Ese es el fruto podrido de 6 años del gobierno de López Obrador y no las mentiras que se han dicho por parte de sus propagandistas. Chiapas. Pobladores amenazados por el cártel Jalisco Nueva Generación exigen la salida de militares de Jaltenango. Desde el 15 de noviembre, pues ha habido bloqueos, retenes, incluso parciales secuestros de decenas de militares, al menos 25 militares, para exigir la salida no solamente de ese municipio, sino del estado de Chiapas, de los militares. ¿Por qué? Porque los criminales les tienen vigilados, tienen amenazados a los pobladores. Producto de 6 años de gobierno de López Obrador, se les entregó el control de Chiapas por el gobernador de ese estado morenista, Rutilio Escandón. Bueno, este 19 de noviembre, por parte de organismos internacionales, yo no le doy mucha importancia realmente a esto, se dice que es el Día Internacional del Hombre, según esto por una investigación realizada por el Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Missouri, Kansas. Ellos consideran que es el día para hablar del género, del sexo masculino. Que ahora esto se puede poner también un poco controvertido porque durante ya unos años ha estado dominando la anticientífica ideología de género,
que quiere establecer la falsa premisa, la falsa idea de que el sexo masculino o femenino no existen y que son construcciones sociales. Por supuesto que existen, por supuesto que hay diferencias biológicas, y yo detecto que particularmente en este día, ustedes me dirán, ¿no creen que esto es mucha casualidad? Que esos mismos organismos internacionales dicen, hoy es el Día Internacional del Hombre, pero también dicen que es el Día Mundial del Retrete, o sea, del inodoro. Yo creo que ahí va también algo aparejado, ¿no? Como probablemente una intención de insultarnos. También dicen que es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, o sea, todo el tiempo van a estar recriminando y asusando el odio de sexos, los complejos sexistas. Y luego también dicen que es el Día Mundial para la Prevención del Abuso de los Niños. Pero pues esto es incluso como repetitivo, ¿no? Redundante, porque hay otros días en los que ya se habló de esto. Pues eso es lo que pasa cuando organismos internacionales van generando estas falsas fechas para tratar de desvincular a los pueblos de sus fechas festivas, de sus tradiciones, porque obviamente que si revisamos el santoral católico o si revisamos el calendario de muchos otros pueblos, pues hoy no es Día del Hombre, hoy tienen otra clase de celebraciones. Por ejemplo, en Estados Unidos dicen que es el Día Nacional de acampar, de las bebidas carbonatadas, de permitirse tener un mal día. Pudiera caer, ¿no? Como un tanto como estilo de broma. En Puerto Rico es la celebración de la llegada de los españoles. El descubrimiento de Puerto Rico se conmemora el día 1493 cuando Cristóbal Colón llegó a la isla durante su segundo viaje. Ellos sí celebran la llegada de los españoles porque reconocen que pues puso a esa pobre isla, puso a la isla de Puerto Rico en el mapa mundial. Y hubo muchísimas aportaciones porque saben precisamente los puertorriqueños que su origen es español. El santoral católico está dedicado a la Catedral de la Santísima Trinidad de San Antonio de Padua y Nuestra Señora de la Asunción de Zipaquirá. También se celebra hoy a San Abdías, San Asas de Isauria, San Berlam, San Eudón de Lepuy, San Federico Jasone, Santa Matilde de Hegburn, San Máximo de Cesarea, San Simón de Calabria y el beato Jacobo Benfati. Bueno, pues esas son las celebraciones reales, esos son los santorales católicos, esos son días con mucho mayor significado que decir simplemente Día del Hombre. Y decir, bueno, Día del Hombre porque en general el sexo masculino, habríamos de hablar también de grandes e importantes personajes de sexo masculino, no de todos en general. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, con relación a las notas, estas son las últimas actualizaciones, lo más importante, y me voy ahora mismo con algunos acontecimientos históricos importantes de un día como hoy. En el año de 1095 en Francia comienza el Concilio de Clermont, convocado por el Papa Urbano II para discutir si enviará la primera cruzada a la Santa Sede, a Tierra Santa, conocida hoy como Palestina. En el año de 1404, en los Países Bajos, sucede la primera inundación del Día de Santa Isabel, especialmente catastrófica en Flandes, Holanda y Zelanda, regiones que se habían inundado gravemente 29 años antes, un 8 de octubre de 1375. Un día como hoy, pero del año de 1916, los judíos Samuel Goldwyn y Edgar Selvin
establecen la empresa cinematográfica conocida como Goldwyn Pictures, que posteriormente se conocerá como la Metro-Goldwyn-Mayer, que es una empresa muy caracterizada por su logo de un león. Este estudio de cine tendrá muy importantes actores, tendrá muy importante presencia histórica en la cinematografía del cine de Hollywood. Se le considera pues a este estudio de cine uno de los muchos estudios prosionistas o sionistas que representan obviamente el punto de vista del sistema, junto con por ejemplo otros estudios de cine como Disney, Columbia Pictures, Sony Pictures. ¿Qué otra tenemos? Universal o Universal. Todas ellas que son estudios de cine cuyos propietarios son judíos y por tanto pues hasta cierto punto, vamos a decirlo, o furibundamente militantes del anticristianismo. Es una realidad, ¿no? Es una realidad que la temática del cine ha estado dominada por esa mentalidad durante muchos años. Año de 1944 en los Estados Unidos, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Franklin Delano Roosevelt, un presidente Illuminati, anuncia el sexto préstamo bélico que consiguió vender 14,000 millones de dólares estadounidenses en bonos de guerra para ayudar a pagar el esfuerzo bélico. Roosevelt entregará una cantidad asombrosa de armamento a la Unión Soviética que posteriormente se revenderá al comunista Mao Zedong para masacrar a millones de chinos y hacerse con el poder y establecer la China comunista en 1949. Bien es sabido que Franklin Delano Roosevelt es uno de los peores presidentes de la historia de los Estados Unidos, un Illuminati, un masón, un criminal de guerra, de los más terribles que pueden encontrarse en la historia de ese país. Año de 1959 en los Estados Unidos, la empresa automotriz del masón Henry Ford, la Ford Motor Company, anuncia que descontinuará el impopular modelo de auto Edsel. Año de 1972 en Argentina se produce el célebre abrazo entre el expresidente de Argentina Juan Domingo Perón y su acérrimo rival Ricardo Balbín. Vamos con otra nota de la historia. 1979, Irán, el líder musulmán de la revolución islámica, el ayatolá Ruhollah Khomeini, ordena la liberación de 13 rehenes mujeres afroestadounidenses que habían sido retenidas en la embajada de los Estados Unidos en Teherán, al parecer a cambio de alguna presión, de alguna especie de chantaje con los Estados Unidos. Recordemos que este tal Ruhollah Khomeini es acusado frecuentemente por los refugiados, por los exiliados persas o iraníes, que era un agente de la masonería francesa, escocesa y estadounidense. Ellos aseguran que Ruhollah Khomeini era hijo de un agente del MI6, del Servicio de Inteligencia británico, y que lo habrían impuesto precisamente para dañar severamente el sector petrolero o tener el control del sector petrolero en esa región. No me asombraría porque en el caso de México pues nos impusieron a un criminal como Lázaro Cárdenas del Río, entonces sé que son capaces de eso y sobre todo para fomentar el atraso de una nación. Año de 1984. En la localidad de San Juan, Ixhuatepec, Estado de México, se registran una serie de explosiones en las instalaciones de Petróleos Mexicanos Pemex que dejan como resultado 600 personas sin vida que murieron quemadas vivas y varios miles de heridos, al igual que unos 200,000 que tuvieron que ser evacuados del norte del Valle de México. Los crímenes de la petrolera Pemex, los crímenes ambientales y contra la población mexicana son inmensos, pero no se cuentan mucho porque obviamente no conviene a los intereses globales. Sí, muchos de los crímenes que ha cometido Pemex podrían incluso considerarse más grandes que los de la BP, de los Rothschild o ExxonMobil, de Rockefeller, pero no se cuentan.
se encubren, porque durante muchos años Pemex se ha utilizado para robar el petróleo mexicano y para que potencias extranjeras como Estados Unidos, el mando militar masón de Estados Unidos, tengan el control de ese recurso con fines estratégicos. Entonces, cuando escuchan a un dictador hablar de que Pemex es nuestro, un dictador mexicano, uno de estos caudillos corruptos, hablar de que el petróleo es nuestro, que ellos defienden a Pemex, en realidad lo que ellos están defendiendo es poder seguir robando de ese recurso, que al parecer pues va en un franco declive, porque así lo quieren dictar políticas internacionales. Vamos con otra nota. En Estados Unidos, la empresa Pennzoil gana un juicio por $10.530 millones a la empresa Texaco. Se trata del veredicto civil más grande de la historia de los Estados Unidos, aparentemente, pues son $10.5 billones lo que habría ganado en este juicio. En 1990, la OTAN y el Pacto de Varsovia firman una aparente paz. 1902, el presidente de Rusia, Boris Yeltsin, yo considero que es uno de los mejores, anunció en Seúl la decisión de Rusia de paralizar la fabricación de submarinos nucleares por parte de Rusia. Esto en un esfuerzo por continuar con el desarme nuclear. Recordad también que cuando fue asesinado el presidente Kennedy, John F. Kennedy, eso fomentó que se parara el proceso de desnuclearización del mundo, porque él era el que principalmente impulsaba eso. Las negociaciones para acabar con la proliferación de las armas nucleares continuarían después con el presidente Ronald Reagan. Aparentemente, aunque no tuvo mucho éxito en otros países, sí en la relación con la Unión Soviética, aparentemente. Bueno, pues ¿qué más tenemos en este día, de un día como hoy? Año 2017, se realizan elecciones presidenciales y gana el presidente Sebastián Piñera. Piñera, que posteriormente, hace poco, ¿no? Hace poco tuvo un accidente de helicóptero en el que perdió la vida. Año 2023, en la segunda vuelta de las elecciones en Argentina, el libertario Javier Milei gana las elecciones. El llanto de los cucas se considera como histórico. Bueno, pues finalmente pierde el poder la tiranía de Cristina Fernández de Kirchner, que deja, viuda de Kirchner sería, que deja una destrucción económica impactante. Para que me entiendan, Cristina Kirchner era la López Obrador, o es la López Obrador de Argentina. Y nos ha llegado la buena noticia de que ha sido condenada a 6 años de prisión y que probablemente le incautarán más de 83,000 millones de pesos argentinos que ella habría robado al pueblo de Argentina. Entonces, pues vamos a ver en qué termina todo eso, pero sin lugar a dudas, esa sí que es una buena noticia, y por primera vez, o al menos de las pocas veces que conozco, que se hace justicia, que se procesa a un líder de Estado corrupto, que no es pues muy común, no es muy común que ocurra eso. Bueno, vamos a hacer entonces una pausa y vamos a terminar ya con esta emisión especial. Regresamos. Regresamos. Vale mucho la pena pensar cuál fue el papel, por ejemplo, de John F. Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos, en el programa nuclear que pretendía desarrollar el Estado de Israel. Los gobiernos anteriores
y los gobiernos posteriores al presidente Kennedy, que fue víctima de un atentado que lo privó de la vida en Dallas, Texas, en la década de los 60, cambió radicalmente la tecnología militar que comenzó a tener el Estado de Israel, no solamente de Estados Unidos, sino de Alemania también, como es un país parte de la OTAN. Estas armas de destrucción masiva, estos armamentos, pues han fomentado la desestabilización de la zona de Oriente Medio. Muchos especula que si no es en Ucrania, podría fomentarse un conflicto mundial en otra región del mundo que es Israel. Entonces, hoy vamos a hablar de esto que encontré hace poco, porque nunca se ha manejado la hipótesis de que probablemente Kennedy, siempre se nos dice que no se sabe quién privó de la vida a Kennedy. Siempre se nos ha dicho que se desconoce, que pudieron ser los comunistas, que pudo ser la mafia, que si pudo ser Aristóteles Onassis porque quería quedarse con su mujer, que evidentemente lo hizo, se quedó con Jacqueline Kennedy y abandonó a su gran amor, que era la soprano María Callas. Pero pudiera ser que hay otra cosa más importante que todo eso. Algunos dicen que fueron los comunistas, que porque Kennedy intentó liberar a Cuba de la tiranía del asesino y ladrón Fidel Castro. Pues tampoco creo que ellos tuvieran ese poder para operar tanto dentro de los Estados Unidos. La vinculación que se intentó hacer precisamente con el comunismo, pues fue que uno de los presuntos tiradores sería Harvey Lee Oswald, que se dijo que habría disparado en contra de Kennedy. Yo no dudo de que a él se le pudo haber lavado el cerebro, se le pudo haber adoctrinado por parte de una división comunista para atentar contra Kennedy. Y probablemente la intención era decir que fue él, porque muchas veces se hace eso en los atentados. En los atentados se pone a una persona como el que fue el responsable, como el que realizó el tiro, pero otros estaban dispuestos o en una posición más estratégica para no fallar. Recordemos que además de Kennedy, de John F. Kennedy, el último presidente que ha sufrido de atentados reales, que incluso le cortaron parte de la parte superior de la oreja, fue Donald Trump. Donald Trump fue víctima de un atentado en Butler, Pensilvania. Un atentado que sus enemigos en la prensa, que sus enemigos en el Partido Demócrata, que sus enemigos progresistas, las organizaciones feministas, los otros multimillonarios como Soros, como Rockefeller, se han negado a reconocer. No le quieren reconocer a Donald Trump que su vida estuvo en peligro. Hay quienes incluso han difundido la nota falsa de que se trató de un montaje para garantizar su presidencia. Bueno, no solamente una vez, sino que fue víctima de atentado en varias ocasiones. Vamos entonces a hablar sobre esto precisamente. ¿Qué hay con esto? Particularmente, se teoriza en esta ocasión que Kennedy fue víctima de un atentado organizado por el Estado de Israel o por el alto mando del Estado de Israel por no quererles conceder el poder nuclear. En mayo de 1963, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos realizó una investigación hablando sobre una infinidad de agentes extranjeros operando en los Estados Unidos. Con anterioridad, recordamos que se hizo una investigación contra la presencia de los comunistas en lugares tan importantes como el Departamento de Estado. Pero en esta ocasión se vio a otro lugar, a la American Zionist Council, que es el Consejo Sionista Estadounidense, y también una investigación sobre la Jewish Agency for Israel, es la Agencia Judía para Israel. A estas dos organizaciones, recientemente hay un libro que les considera como parte del lobby. ¿Qué es un lobby? Pues es un grupo de presión, es un grupo de cabildeo, es un grupo financiero que lo que busca es comprar o al menos tener el favor de determinados políticos para la causa de Israel, para que no les nieguen recursos militares,
para que Estados Unidos haga lo que dice Israel, etc. Muchos políticos, muchos presidentes de los Estados Unidos se han declarado abiertamente sionistas, como es el caso de Joe Biden. La pesquisa estaba motivada, la investigación del Senado estaba motivada porque en marzo de 1961, que nosotros no lo sabíamos porque fue desclasificado hasta el año 2010, el presidente de la comisión permanente, de nombre William Fulbright, indicaba que en los últimos años había un creciente número de incidentes que implicaban intentos de gobiernos extranjeros o sus agentes de influir en la política exterior de los Estados Unidos a través de métodos que se salían totalmente de los canales diplomáticos normales. O sea, querían hacer a un lado al gobierno y ellos ser los que gobernaran. Apuntaba que estos métodos se basaban en operaciones o actividades secretas dentro de los Estados Unidos o en países cercanos a Estados Unidos como México. Fulbright apuntaba el caso Lavon, 1953, en que varios judíos disfrazados de egipcios entrenados en Israel realizaron atentados contra británicos y querían que pareciera que los habían realizado una organización extremista llamada la Hermandad Musulmana, como una forma de generarle problemas al presidente de Egipto, en ese entonces llamado Gamal Abdel Nasser. La investigación en el Senado reveló que había también lavado de dinero por el cual debía de responder la Jewish Agency, la agencia judía que es parte del lobby o era parte del lobby del Estado de Israel. Y eso fue un problema, ¿no? Bajo las órdenes del entonces ministro de Justicia, que es precisamente Robert Kennedy, era Robert Kennedy. Robert Kennedy era el padre de Robert Kennedy Jr., ¿sí? Robert Kennedy era hermano del presidente John F. Kennedy. Hoy, con Donald Trump, Robert Kennedy Jr. ha sido nombrado secretario de Salud. Y todos los medios de comunicación han rabiado de ira porque dicen que este señor no aconseja o tiene críticas contra las vacunas, contra determinados medicamentos que se han promocionado y que se han impuesto por la fuerza en el mundo, mediante campañas publicitarias que incluyen miedo, porque a través del miedo se obliga a muchas personas a consumir un determinado producto, ya sea que te amenacen con despedirte o que te digan que si no tienes un determinado producto o que si no consumes sus productos perderás la vida. Bueno, pues contra eso está Robert Kennedy Jr., hijo del entonces secretario de Justicia o del ministro de Justicia, Robert Kennedy, que también murió asesinado y en esta ocasión por un extremista palestino que estaba manipulado mentalmente, según denunciaba su abogado. Me suena a que Israel quería aprovechar cualquier ocasión para que Estados Unidos considerara como su máximo enemigo a los palestinos y a los países árabes. Que esto lo vimos en otra ocasión, cuando los israelíes destruyen un barco estadounidense llamado el US Liberty y quería decir que habían sido los egipcios. Quería culpabilizar a los egipcios. Entonces, esto ya lo hemos visto una y otra ocasión. Robert Kennedy exigió en aquel entonces que la American Zionist Council, o el Consejo Sionista Americano, se registrara como un agente extranjero y que por tanto quedara limitado conforme a la ley de Foreign Agents Registration Act de 1938, la ley de registro de agentes extranjeros, porque era lo importante, era lo correcto. Finalmente era una organización trabajando para un gobierno extranjero, pues podemos considerarlo como algo adscrito a la embajada de un país o como un organismo con intereses extranjeros. Aquel intento de contrarrestar la creciente interferencia de Israel en la política de los Estados Unidos generó obviamente que problemas. Un joven periodista que cubría la conferencia inaugural de la ONU en la Organización de las Naciones Unidas, John F. Kennedy, ya había visto con desagrado la capacidad de Israel
para corromper a los políticos estadounidenses por el mucho dinero que tienen. El 15 de mayo de 1948 fue el presidente, el masón Harry Salomon Truman, miembro de una orden masónica templaria conocida como la Orden de Molay Internacional, pues Harry S. Truman reconoce al Estado de Israel como una nación de pleno derecho. Y por tanto, los sionistas celebran a Truman. Entonces, en aquel entonces, Kennedy, que estaba muy ligado a esta élite Illuminati, llegó a conocer directamente qué era lo que hacían los israelíes para tener todo ese poder. ¿Por qué el presidente Truman tan rápido aceptó reconocer al Estado de Israel? Pues él le acusó de algo muy grave. Le acusó de haber recibido $2 millones para su campaña de reelección. Por tanto, Truman no trabajaba para los estadounidenses, sino para Israel. Y dijo que eso fue la razón por la cual reconoció tan rápidamente a Israel. Esto se lo habría dicho John F. Kennedy a su amigo Gore Vidal. En 1960, Kennedy recibió también al lobby sionista, al lobby de Israel, para su campaña. Le dijeron que su campaña estaba enfrentando dificultades y que pues ellos le iban a dar dinero, pero que tuviera un gesto de ayudarlos con sus intereses. Entre 1962 y 1963, en efecto, Kennedy, para llegar a ser presidente, se valió de la corrupción, pero es que el Partido Demócrata, hagan de cuenta que era como Morena, era como el PRI, siempre corrompía las elecciones, siempre se basaba en tratos con la mafia. Todos los presidentes del Partido Demócrata siempre han llegado con ayuda del crimen organizado. Son sus operadores electorales, así como Sheinbaum llega con el cártel de Sinaloa y con otras mafias, AMLO con los Zetas y el cártel de Sinaloa. Bueno, pues allá todos los pactos con todas las mafias para ganar la presidencia de los Estados Unidos. Entre 1962 y 1963, Kennedy presentó 7 proyectos de ley de reforma para limitar que Israel pudiera financiar a senadores y a presidentes y a gobernadores, porque él quería limitar esa forma de corrupción. Todos los esfuerzos de Kennedy por limitar la capacidad del Estado de Israel para corromper al gobierno estadounidense desaparecieron cuando él fue asesinado, porque llegó un judío llamado Nicholas Katzenbach a ocupar el Departamento de Justicia en sustitución de Robert Kennedy. Entonces la AZC escapó a ser inscrita como agente extranjero y después se convirtió en el American Israel Public Affairs Committee, conocido como el AIPAC. 10 años más tarde, el 15 de abril de 1973, este señor Fulbright, que había acusado frecuentemente la gran influencia que tenía el Estado de Israel, declaró para la cadena de televisión CBS: Israel controla el Senado estadounidense. La gran mayoría del Senado, alrededor del 80%, apoya por completo a Israel. Israel obtiene todo lo que quiere precisamente con estos pactos. En 2005, 2 responsables del AIPAC fueron absueltos después de haber recibido a Larry Franklin de la Oficina de Planes Especiales del Pentágono por una serie de documentos que les exhibían por estarse robando información militar clasificada. En 2007, los autores John Mearsheimer, John Mearsheimer y Stephen Walt demostraron en su libro El lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos que el AIPAC genera mucha presión en temas sobre todo de Oriente Medio. Hablan sobre todo en este artículo sobre que Kennedy se opuso a la nuclearización o al que tuviera armas de destrucción masiva Israel. Desde el inicio de la década de 1950, el genocida primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, quien practicó la limpieza étnica, denunciado así por el historiador judío Ilan Pappé, contra los palestinos, pues él ejercía simultáneamente funciones de primer ministro y de ministro de defensa de Israel, y quería que tuviera
Israel armas de destrucción masiva. Pero Kennedy, en vez de darles eso, en 1961 hasta 1963, estuvo exigiendo constantemente que se le hicieran investigaciones a la planta nuclear de Dimona para ver qué era lo que estaban haciendo ahí. David Ben-Gurión, ante la negativa de Kennedy de darle poder nuclear, tuvo que dimitir el 16 de junio con la intención de no recibir una carta en que le condenaba pues sus acciones. Cuando asume como primer ministro de Israel Levi Eshkol, Kennedy también le envió una carta igual, reclamándole el proyecto nuclear, el 5 de julio de 1963. Kennedy pues lo que buscaba era evitar la proliferación de las armas nucleares, porque él había declarado que las armas nucleares ponían en peligro a toda la humanidad. Con armas nucleares él decía que no podía llegar la paz, que no íbamos a tener una zona de estabilidad ni tranquilidad en tanto siguieran proliferando esa clase de artefactos. Y al parecer, todo esto tuvo que ver con el posterior atentado contra Kennedy, porque hay que recordar que el que viene después es el presidente Boris Johnson y después el presidente Richard Nixon, y estos dos presidentes son los que más crímenes de guerra practican en el mundo, todos ellos asesorados por el Illuminati Henry Kissinger, que fue el cofundador del Club Bilderberg junto con John Davison Rockefeller, contra Hieronymus Ratzer, y también, si no mal recuerdo, con Bernardo de Holanda. No tengo nada más que decir estos nombres para que sepan pues el poder que tenían, la siniestra confabulación que podría haber detrás, porque si ellos fueron los que ganaron con la muerte de Kennedy, no queda lugar a dudas de que ellos muy bien pudieron haberlo ocasionado. Entonces, pues de esta forma volvió la proliferación de las armas de destrucción masiva. Se comenta también que cuando el presidente Johnson llega a la presidencia de los Estados Unidos, pues no tomó cartas en el asunto lo suficientemente fuertes por la destrucción, por la aviación israelí, por la fuerza israelí, del barco USS Liberty. Y entonces pues ahí está, en eso se resume la teoría de que probablemente el Estado de Israel o alguien en el Estado de Israel buscó la eliminación del presidente Kennedy porque no convenía a sus intereses bélicos el que les negara, el que les exigiera que detuvieran su proyecto de enriquecimiento de uranio en una planta nuclear de Dimona en el Estado de Israel. Pues bien, esto es todo por el momento. Gracias a ustedes, gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Recemos, tengamos el buen deseo de que haya paz en el mundo. Que así sea. Hasta la próxima. No olvides darle me gusta, comentar qué te ha parecido este video y estaré haciendo, si Dios lo quiere, un nuevo programa próximamente.